Si te complazco esta noche, ¿me harás tuya para siempre? Secreto de una joven apache. Ayoka nació en una pequeña comunidad apache, en un lugar donde la naturaleza marcaba el ritmo de la vida. Desde niña, aprendió a escuchar el viento entre los árboles, a reconocer los cantos de los pájaros y a leer las señales del río que atravesaba el valle. Cada sonido y cada movimiento del bosque tenían un significado para ella, como si la tierra misma hablara en un lenguaje que solo quienes conocían la tradición podían entender. Su familia le enseñó desde muy temprano a respetar la naturaleza y a honrar a sus ancestros. Para ellos, cada acción tenía un sentido y cada decisión debía ser tomada pensando en el bienestar de la comunidad. Ayoka era una niña curiosa y observadora. Le encantaba pasar horas explorando los alrededores, preguntándose cómo funcionaban las cosas y buscando historias escondidas entre las piedras y los árboles. Su abuela le contaba relatos antiguos sobre los antepasados, sobre mujeres y hombres valientes que habían vivido en esos mismos lugares y que habían aprendido a enfrentar la vida con coraje y dignidad. Estos relatos no eran solo cuentos para dormir, eran lecciones sobre cómo vivir con honor y cómo tomar decisiones difíciles sin perder el respeto por uno mismo ni por los demás. A medida que Ayoka crecía, también empezó a comprender que había reglas que guiaban la vida de su comunidad, reglas que no siempre podían romperse sin consecuencias. Había normas sobre cómo comportarse en público, sobre cómo tratar a los mayores, y sobre cómo relacionarse con otras personas, especialmente con aquellos que despertaban sentimientos más profundos. Aunque muchas de estas reglas le parecían estrictas, Ayoka entendía que existían para mantener el equilibrio y la armonía dentro de la tribu. Sin embargo, también sentía una inquietud interna, deseaba conocer el mundo más allá de las normas, explorar sus propios sentimientos y entender quién era en realidad. Uno de los aspectos más importantes de la vida de Ayoka era su relación con Tayen. Tayen era un joven amable y respetuoso, siempre atento y dispuesto a escuchar. Desde que eran niños, habían compartido juegos, secretos y risas. A medida que crecieron, la amistad se convirtió en algo más complejo. Ayoka empezó a sentir emociones que no sabía cómo nombrar, emociones que la hacían sonrojar y que la llenaban de una mezcla de alegría y miedo. Sentía que Tayen la comprendía como nadie más, pero también sabía que su afecto debía manejarse con cuidado, pues la comunidad tenía expectativas estrictas sobre cómo debían desarrollarse los lazos entre jóvenes. Ayoka aprendió a observar las pequeñas señales del afecto de Tayen, la manera en que le ofrecía ayuda cuando caía o se lastimaba jugando, cómo buscaba su compañía durante las ceremonias y cómo sus ojos parecían encontrarla incluso en medio de la multitud. Cada gesto la hacía sentirse especial y al mismo tiempo le recordaba que debía ser prudente. Era un juego delicado entre el deseo de acercarse y la necesidad de respetar las tradiciones. Ayoka comprendía que cualquier error podía traer consecuencias no solo para ella, sino también para su familia y para Tayen. Además de las emociones personales, Ayoka vivía rodeada de la belleza y los desafíos de la vida cotidiana de su comunidad. Aprendió a cultivar la tierra, a preparar alimentos con ingredientes que recogían del bosque y del río, y a ayudar a los ancianos en sus tareas diarias. Cada día tenía su propio ritmo, el amanecer traía trabajo y aprendizaje, el mediodía descanso y reflexión, y la tarde momentos de encuentro y juego. Ayoka apreciaba cada instante, pues sabía que la vida estaba hecha de pequeños detalles que a veces pasaban desapercibidos, pero que eran los que realmente definían la existencia. Su familia, aunque amorosa, también era estricta. La abuela, que había criado a varios hijos y nietos, insistía en la importancia de la disciplina, la paciencia y la observación. Decía que para entender a las personas y al mundo, uno debía aprender primero a escuchar y a mirar, no solo con los ojos, sino con el corazón. Ayoka absorbía cada enseñanza con atención, sabiendo que cada palabra tenía un significado profundo. A veces sentía que su mundo interior era más complicado que el exterior, sus emociones eran intensas, pero no siempre encontraba la manera de expresarlas sin romper las normas que había aprendido a respetar. Ayoka también sentía curiosidad por el futuro.
Se preguntaba qué significaba crecer y encontrar un lugar propio dentro de la comunidad. Observaba a las mujeres mayores y pensaba en las decisiones que habían tomado, en los sacrificios que habían hecho y en cómo habían logrado equilibrar sus deseos personales con las expectativas de la tribu. Todo esto le hacía comprender que la vida no era solo seguir reglas, sino también encontrar el coraje para decidir por uno mismo, aunque eso implicara enfrentar miedo o incertidumbre. En su corazón, Ayoka sabía que algún día tendría que tomar decisiones importantes sobre su vida y su corazón, y no podía escapar a esa realidad. Con Tayen cerca, esas preguntas sobre el futuro se volvían aún más urgentes. La cercanía de sus sentimientos hacia él le enseñaba que amar también implicaba responsabilidad y comprensión. Debía aprender a controlar sus impulsos, a esperar el momento adecuado y a valorar lo que realmente significaba el respeto mutuo. Cada mirada, cada palabra compartida, era una lección de paciencia y cuidado. Ayoka comprendía que los sentimientos eran poderosos, pero no podían dominarlas sin considerar las consecuencias de sus acciones. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el viento susurraba entre los árboles, Ayoka reflexionaba sobre todo lo que había aprendido hasta ese momento. Se sentía conectada con la tierra, con su comunidad y con Tayen, pero también consciente de su propia individualidad. Su corazón estaba lleno de preguntas y emociones que aún no podía responder completamente. Sabía que la vida le ofrecería oportunidades para crecer, para enfrentar desafíos y para descubrir quién era realmente, más allá de las expectativas de los demás. En ese instante, comprendió algo importante: la vida no consistía solo en seguir las reglas o en cumplir con lo que otros esperaban de ella. También consistía en escuchar su corazón, en aprender a comprender sus propios sentimientos y en encontrar la manera de actuar con sabiduría. Ayoka sabía que cada decisión, cada gesto y cada palabra tendría un impacto, no solo en su propia vida, sino también en la vida de aquellos que la rodeaban. Era un equilibrio delicado, pero esencial, y estaba dispuesta a enfrentarlo con valor. Así, Ayoka cerró los ojos un momento, respiró profundamente y se prometió a sí misma que aprendería a manejar sus emociones sin perder su identidad ni su respeto por la comunidad. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que cada paso la acercaría más a comprender su lugar en el mundo. Con esa certeza silenciosa, se levantó, lista para enfrentar un nuevo día, con la esperanza de que, con paciencia y coraje, encontraría el equilibrio entre su corazón y su herencia apache. Ayoka había aprendido a moverse con cuidado entre los senderos de la vida de su comunidad, pero a veces el corazón parecía tener su propio rumbo, sin que las reglas pudieran contenerlo. Con Tayen a su lado, esos sentimientos se hacían más intensos, más difíciles de ignorar. No era solo cariño, era la sensación de que él la entendía de una manera única, que podía ver dentro de su corazón sin necesidad de palabras complicadas. Cada encuentro con él traía alegría, pero también una mezcla de miedo y responsabilidad. Todo comenzó una tarde tranquila, cuando el sol se inclinaba sobre los árboles y el río reflejaba un brillo dorado. Ayoka caminaba hacia el borde del bosque, donde solía encontrar momentos de calma para pensar. Tayen apareció detrás de ella, en silencio, como solía hacer cuando quería compartir un momento sin interrupciones. Ayoka sonrió, y aunque intentó mantener la conversación ligera, no pudo evitar que su mente viajara a pensamientos más profundos. Sus sentimientos por él se habían vuelto más intensos con el tiempo, y ya no podía ignorarlos. Tayen, con su mirada serena y su forma tranquila de hablar, notó la tensión en Ayoka. ¿Estás pensando en algo importante?, preguntó, con la suavidad que siempre usaba para acercarse a ella sin presionarla. Ayoka dudó antes de responder. No era fácil poner palabras a lo que sentía, sabía que cualquier expresión de su corazón debía ser medida y cuidadosa, porque las expectativas de su familia y de la comunidad eran estrictas. Sin embargo, en ese instante, un impulso la hizo abrirse un poco más. Estoy pensando en nosotros, dijo Ayoka finalmente, con un hilo de voz que temblaba ligeramente. En cómo nos entendemos, y en lo que significa ser realmente cercanos.
Tayen escuchó atentamente, sin interrumpirla, y Ayoka sintió que podía confiar en él de una manera que no había sentido con nadie más. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se llenaba de miedo. Sabía que cualquier paso en falso podía ser malinterpretado o criticado por los demás. La comunidad valoraba la prudencia y la paciencia, y romper esas reglas podía traer consecuencias. Ayoka miró el río, tratando de encontrar claridad en el reflejo del agua. Cada pensamiento parecía multiplicarse, mezclando emoción con duda. Su corazón quería acercarse a Tayen, pero su mente le recordaba la importancia de respetar las tradiciones. Era un conflicto que sentía cada día, la necesidad de expresar su afecto frente a la obligación de seguir las normas. Mientras tanto, Tayen esperaba pacientemente, consciente de que presionarla no era una opción si quería que su relación prosperara con respeto y confianza. Finalmente, Ayoka reunió el valor suficiente para hablar más abiertamente. A veces siento que si te doy todo mi cariño, si me acerco a ti de la manera que realmente deseo, ¿me aceptarías completamente? ¿Seríamos algo más que amigos, sin que eso cause problemas? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado y emoción. Era la primera vez que Ayoka expresaba un pensamiento tan profundo, y aunque el miedo la invadía, también sentía alivio al compartirlo. Tayen se acercó y tomó su mano con suavidad, pero sin invadir su espacio personal. No había prisa, no había presión, solo un gesto que transmitía comprensión y respeto. Ayoka, dijo con cuidado, lo que sentimos no necesita apresurarse. Lo importante es que sigamos siendo honestos y cuidadosos. Nuestro cariño puede crecer, pero debemos hacerlo con paciencia, respetando lo que somos y lo que nos rodea. Sus palabras calmaron a Ayoka, pero también la hicieron reflexionar. El deseo de acercarse más estaba ahí, pero debía encontrar la manera correcta de equilibrarlo con la prudencia. Esa noche, después de regresar a su hogar, Ayoka no podía dejar de pensar en la conversación. Se sentó cerca del fuego en su habitación, observando las sombras danzar en las paredes mientras repasaba cada palabra y cada gesto de Tayen. Se sentía viva y emocionada, pero también consciente de que cada acción tenía un peso. La frase que había querido decir, la que contenía todo su miedo y su deseo, seguía resonando en su mente: si te complazco esta noche, me harás tuya para siempre. Era una expresión de sus sentimientos más profundos, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, aunque también sabía que debía encontrar otra forma de vivir esa emoción sin romper las normas que respetaba. Al día siguiente, la vida en la comunidad continuó con su ritmo habitual. Ayoka ayudaba en las tareas de la casa, recogía hierbas medicinales con su madre y asistía a los ancianos que necesitaban cuidado. Cada momento tenía su importancia, y la joven aprendía a equilibrar sus responsabilidades con su mundo interior. Sin embargo, el pensamiento de Tayen y la conversación de la noche anterior seguían presentes. Ayoka se daba cuenta de que sus sentimientos no eran un obstáculo, sino un recordatorio de que estaba creciendo y aprendiendo a tomar decisiones complejas. Ayoka también comenzó a observar más de cerca a Tayen, notando detalles que antes había pasado por alto. Cómo se inclinaba para ayudar a los demás, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que amaba, cómo parecía escuchar incluso lo que no se decía con palabras. Cada gesto aumentaba la intensidad de sus sentimientos y al mismo tiempo le recordaba la necesidad de actuar con cautela. Aprendió que el afecto verdadero no siempre se mostraba con gestos grandes, sino con pequeñas acciones llenas de respeto y consideración. Mientras tanto, su familia empezaba a notar cambios en ella. La abuela le observaba con ojos atentos, comprendiendo que Ayoka estaba entrando en una etapa de descubrimiento personal. El corazón joven siempre tiene preguntas, le decía suavemente. Es normal sentir emociones fuertes, pero debes aprender a conocerlas antes de actuar. La sabiduría no está en negar lo que sentimos, sino en entenderlo y decidir con cuidado. Estas palabras resonaban en Ayoka mientras trataba de descifrar cómo podía equilibrar lo que sentía con lo que debía respetar. Un día, durante una caminata cerca del río, Tayen y Ayoka compartieron un silencio lleno de significado.
No necesitaban palabras para comunicarse, sus miradas decían todo lo que necesitaban expresar. Pero al mismo tiempo, Ayoka sentía una presión interna, deseaba acercarse más, compartir más de sí misma, pero sabía que no podía hacerlo sin considerar las expectativas de su comunidad. Ese conflicto interno la hacía reflexionar profundamente sobre lo que significaba el afecto y la responsabilidad. Comprendió que crecer implicaba aprender a esperar, a ser paciente y a valorar cada momento compartido sin apresurarse. En los días siguientes, Ayoka se dedicó a observar y aprender más sobre cómo otros jóvenes manejaban sus emociones y relaciones. Notó que muchos seguían estrictamente las reglas, mientras que otros encontraban maneras de expresar sus sentimientos de forma respetuosa. Esta observación le enseñó que había diferentes caminos para equilibrar el corazón y la tradición. Ayoka comprendió que su propio camino sería único, que debía aprender a escuchar su corazón y, al mismo tiempo, respetar la comunidad que amaba. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar alimentos, Ayoka sintió una mezcla de emoción y ansiedad. La conversación con Tayen seguía en su mente, y la frase que había querido decir seguía presente, aunque sabía que no podía pronunciarla sin poner en riesgo la armonía de su mundo. Sin embargo, también comprendió que esos sentimientos no debían ser reprimidos, debían ser entendidos, reconocidos y manejados con cuidado. Ayoka comenzó a escribir en su mente una especie de diario secreto, donde podía reflexionar sobre sus emociones, sus deseos y sus dudas, sin exponerlas a juicio ni al peligro. Cada noche, mientras las estrellas brillaban sobre su comunidad, Ayoka se sentaba en silencio, recordando cada gesto de Tayen y cada palabra compartida. Aprendió a respirar, a calmar su mente y a observar sus emociones sin dejarse llevar completamente por ellas. Sabía que el tiempo traería oportunidades para actuar con sabiduría y que su relación con Tayen podía crecer sin romper las reglas. La joven descubrió que el conflicto inicial no era un obstáculo, sino una oportunidad para aprender sobre sí misma y sobre la vida. Ayoka también comenzó a notar cómo los pequeños gestos de afecto podían fortalecer su vínculo con Tayen sin necesidad de palabras que pusieran en riesgo su posición dentro de la comunidad. Una sonrisa compartida, una mirada cómplice, un gesto de apoyo silencioso, cada detalle contaba. Comprendió que el cariño no necesitaba expresarse de manera inmediata o intensa para ser real, podía cultivarse con paciencia, respeto y atención. Esta comprensión la ayudó a sentirse más segura y a manejar su conflicto interno con madurez. El conflicto inicial de Ayoka se convirtió así en un proceso de aprendizaje. Aprendió a reconocer sus emociones, a entender sus deseos y a considerar las consecuencias de cada acción. Descubrió que el corazón joven podía sentir intensamente, pero también que la sabiduría consistía en encontrar un equilibrio entre lo que se siente y lo que se debe respetar. La conversación con Tayen y la frase que había querido decir se transformaron en una lección sobre paciencia, responsabilidad y autocontrol. A medida que las semanas pasaban, Ayoka se sentía más fuerte y consciente de sí misma. Su vínculo con Tayen continuaba creciendo, pero de una manera que respetaba las reglas de la comunidad. Aprendió a valorar la intimidad emocional y la confianza como base de cualquier relación, comprendiendo que el tiempo y la atención mutua podían construir algo mucho más sólido que cualquier gesto impulsivo. Su conflicto inicial había abierto la puerta a una comprensión más profunda de lo que significaba amar y ser responsable. Ayoka había aprendido mucho sobre sí misma en las últimas semanas. La conversación con Tayen y la reflexión sobre sus propios sentimientos le habían dado claridad, pero no había desaparecido la sensación de conflicto. Cada día traía nuevos retos, el equilibrio entre su deseo de acercarse a Tayen y la necesidad de respetar las tradiciones se volvía más difícil de mantener. La comunidad apache estaba atenta a todo lo que ocurría entre los jóvenes, y cualquier gesto mal interpretado podía convertirse en motivo de murmuraciones o consejos no deseados. Ayoka sentía la presión de vivir de acuerdo con las expectativas, pero también la urgencia de comprender y expresar su corazón. Un día, mientras Ayoka caminaba cerca del río recogiendo hierbas para su madre, notó que algunos jóvenes de la comunidad observaban su interacción con Tayen.
Los ojos curiosos y los murmullos silenciosos la hicieron sentir incómoda, pero trató de mantener la calma y continuar con sus tareas. Era consciente de que cualquier gesto podía ser interpretado de manera equivocada, y esto aumentaba la tensión interna que ya sentía. Sin embargo, también comprendió que la curiosidad de los demás no podía detener sus propios sentimientos, debía aprender a manejar las miradas y las palabras con paciencia y confianza. Tayen, por su parte, mostraba una comprensión que Ayoka valoraba profundamente. Aunque la presión de la comunidad podía ser intensa, él se mantenía sereno, transmitiendo seguridad y apoyo con su presencia. Cada vez que sus manos se rozaban mientras caminaban juntos, cada sonrisa compartida, se convertía en un recordatorio de que su vínculo podía fortalecerse con cuidado, sin necesidad de apresurarse ni ignorar las normas. Este equilibrio no era fácil, pero le enseñaba a Ayoka a valorar la paciencia y la confianza como pilares esenciales de cualquier relación. Sin embargo, no todos los desafíos provenían de los ojos de la comunidad. Ayoka también enfrentaba un conflicto interno. El deseo de estar cerca de Tayen y compartir sus sentimientos de manera más abierta chocaba con su necesidad de respetar la tradición y proteger su reputación y la de su familia. Cada emoción se sentía intensa, y a veces le resultaba difícil controlarla. Se encontraba preguntándose qué significaba ser fiel a uno mismo y, al mismo tiempo, cumplir con las expectativas de los demás. Era un dilema que la mantenía despierta por la noche, reflexionando sobre cada decisión que debía tomar. En medio de estos desafíos, Ayoka buscaba momentos de soledad para pensar y encontrar claridad. Caminaba por el bosque, escuchaba el susurro del viento y observaba cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas. Estos momentos le permitían ordenar sus pensamientos y comprender que su relación con Tayen debía desarrollarse paso a paso. Cada sentimiento debía ser evaluado con cuidado, y cada acción debía considerar las posibles consecuencias. Ayoka comprendió que crecer significaba aprender a manejar la intensidad de las emociones sin dejar que dominaran su vida. A medida que los días pasaban, comenzaron a surgir rumores sobre los jóvenes de la comunidad. No eran comentarios malintencionados, sino observaciones de personas que se preocupaban por los códigos tradicionales y querían que todo se mantuviera en armonía. Ayoka escuchó algunas palabras mientras ayudaba en la cocina o recolectaba agua, y aunque no eran directas hacia ella, sentía que la atención sobre su comportamiento crecía. Esto aumentaba su ansiedad, pero también la motivaba a reflexionar sobre cómo podía actuar con prudencia y al mismo tiempo mantener la cercanía con Tayen de manera segura y respetuosa. Un día, durante una reunión comunitaria, Ayoka se dio cuenta de que la presión social podía ser más difícil de manejar de lo que había imaginado. Las conversaciones entre adultos y jóvenes se centraban en la responsabilidad, el respeto a las normas y la importancia de la paciencia. Aunque no se mencionaba su nombre, Ayoka percibía que los consejos sobre la prudencia y el autocontrol estaban dirigidos a ella y a otros jóvenes en su situación. Esto le hizo sentir una mezcla de vergüenza y determinación, debía aprender a actuar con sabiduría y a proteger su corazón al mismo tiempo. En medio de esta tensión, Tayen mostró nuevamente su apoyo silencioso. Durante las tareas diarias, sus gestos de cuidado y atención recordaban a Ayoka que no estaba sola. Cuando tropezaba o se distraía, él estaba allí para ayudarla sin comentarios ni reproches. Estos pequeños actos de afecto eran poderosos, y Ayoka los valoraba profundamente. Aprendió que la verdadera conexión no siempre se expresa con palabras grandiosas, sino con acciones simples y constantes, llenas de respeto y consideración. Esta comprensión le daba fuerza para enfrentar los desafíos de la comunidad y su propio conflicto interno. Ayoka también comenzó a notar cómo las emociones de otros jóvenes influían en su entorno. Algunos seguían las normas estrictamente, mientras que otros buscaban maneras de expresar su cariño sin romper las reglas. Estas observaciones le enseñaron que no existía un único camino correcto y que cada persona debía encontrar su propio equilibrio entre deseo y responsabilidad. Ayoka entendió que su situación era única y que debía aprender a confiar en sus propias decisiones mientras mantenía el respeto por la comunidad y por sí misma.
Sin embargo, no todos los días eran fáciles. Ayoka experimentaba momentos de duda y miedo. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al sentir lo que sentía por Tayen. Cada mirada o gesto que intercambiaban podía interpretarse de muchas maneras, y esto la hacía sentir vulnerable. En esos momentos, buscaba refugio en su familia y en la naturaleza. Escuchar el canto de los pájaros, sentir la brisa en el rostro y observar cómo el río continuaba su curso le recordaba que la vida tenía ritmos propios y que la paciencia era una virtud esencial. La tensión aumentó cuando un grupo de jóvenes organizó un juego cerca del río, donde Ayoka y Tayen participaron. Durante el juego, se produjeron pequeños acercamientos, miradas compartidas y risas cómplices que no pasaron desapercibidas para los demás. Aunque todo era inocente, Ayoka sintió que cada gesto podía ser observado y malinterpretado. Esto la hizo más consciente de sus emociones y de la necesidad de controlarlas. Aprendió que incluso en momentos de diversión y libertad, debía mantener el equilibrio entre su corazón y las normas que la comunidad valoraba. Mientras lidiaba con estas situaciones, Ayoka también reflexionaba sobre su futuro y sus responsabilidades. Sabía que crecer implicaba enfrentar desafíos, tomar decisiones difíciles y aprender a manejar sus sentimientos de manera madura. Comprendió que el afecto verdadero no podía imponerse ni apresurarse, sino que debía cultivarse con cuidado, respeto y tiempo. Esta lección se convirtió en un faro que guiaba sus acciones, ayudándola a navegar entre el deseo de acercarse a Tayen y la necesidad de protegerse a sí misma y a su familia de posibles malentendidos. Una tarde, después de un día agotador de trabajo y observación, Ayoka se sentó junto al río con Tayen. Hablaron de sueños, de tradiciones y de la belleza de la naturaleza. Aunque no mencionaron la frase que había quedado en su mente, cada gesto, cada mirada y cada sonrisa contenía un mensaje profundo. Ayoka comprendió que la cercanía emocional podía construirse sin necesidad de palabras que arriesgaran la armonía de la comunidad. Esta comprensión la llenó de alivio y la motivó a seguir aprendiendo a equilibrar sus sentimientos con la prudencia. Con el paso del tiempo, Ayoka se dio cuenta de que los obstáculos no eran únicamente externos. La mayor dificultad provenía de su propio corazón y de la manera en que debía manejar sus emociones. Cada decisión requería reflexión y paciencia. Aprendió a reconocer sus impulsos, a observarlos y a actuar con responsabilidad. Este proceso la hizo más consciente de sí misma y más capaz de enfrentar los desafíos que la vida le presentaba, tanto dentro como fuera de la comunidad. La relación con Tayen continuaba creciendo, pero siempre en un marco de respeto y consideración. Cada encuentro estaba lleno de pequeños gestos, palabras cuidadas y momentos de apoyo mutuo. Ayoka comprendió que los vínculos más fuertes no se construyen de manera rápida ni impulsiva, sino a través de la atención constante, la confianza y la paciencia. Esta lección le dio fuerza y claridad para manejar los desafíos de la comunidad y su propio conflicto interno. Finalmente, Ayoka aprendió a aceptar que los obstáculos forman parte del camino hacia la madurez. La presión de la comunidad, la necesidad de prudencia y la intensidad de sus propios sentimientos no eran enemigos, sino maestros que le enseñaban a tomar decisiones con sabiduría. Aprendió que el amor y el afecto verdadero no requieren apresurarse, sino comprender, valorar y respetar. Cada desafío enfrentado le dio confianza y la preparó para los momentos más importantes que aún estaban por venir. El día que Ayoka había esperado y temido llegó con la luz del amanecer tiñendo de dorado las montañas y los árboles. Era el día de la gran ceremonia de la comunidad, un evento que reunía a todos los miembros de la tribu para celebrar la vida, la tradición y la unidad. Para los jóvenes, la ceremonia era también una prueba de madurez y responsabilidad. Ayoka se levantó temprano, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que sus emociones y decisiones tendrían un peso especial ese día. Cada paso que daba, cada gesto que hacía, sería observado y evaluado, y debía encontrar la manera de actuar con cuidado sin negar lo que sentía. Ayoka se vistió con el atuendo tradicional que su madre y su abuela habían preparado con tanto cuidado. Cada detalle, desde los colores hasta los adornos,
tenía un significado profundo. Mientras se miraba en el espejo de madera, sintió un nudo en el estómago. No era miedo al evento en sí, sino la mezcla de nervios y emoción por lo que podría ocurrir con Tallien. Sabía que sus sentimientos no podían mostrarse de manera impulsiva, pero también comprendía que había momentos en los que la sinceridad era inevitable. La ceremonia sería uno de esos momentos. Al llegar al lugar de la reunión, Ayoka percibió la energía del ambiente. Los ancianos hablaban con solemnidad sobre la importancia de la tradición, los jóvenes participaban en danzas y cantos, y las familias se reunían para compartir historias y enseñanzas. La música del tambor resonaba con fuerza, llenando el aire de ritmo y significado. Ayoka respiró profundamente, recordando las lecciones de su abuela: observar antes de actuar, escuchar antes de responder, y siempre actuar con respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Estas palabras la acompañaron mientras buscaba a Tallien entre la multitud. Tallien estaba allí, de pie a cierta distancia, con su postura tranquila y serena. Al verla, sus ojos brillaron con una mezcla de alegría y comprensión. Sin necesidad de palabras, Ayoka sintió que podían comunicarse a través de miradas y gestos, pero también supo que debía mantener la prudencia. La tensión de la comunidad hacía que cada interacción fuera delicada, y cualquier error podría traer comentarios o preocupaciones innecesarias. Sin embargo, la cercanía de Tallien le daba fuerza y la hacía sentir que podía enfrentar cualquier desafío que viniera. Durante la ceremonia, los líderes de la comunidad comenzaron a dar discursos sobre la importancia del respeto, la paciencia y la unidad. Cada palabra parecía resonar en el corazón de Ayoka, recordándole que la tradición no era un límite, sino un marco dentro del cual debía aprender a vivir y amar. La joven escuchaba atentamente, reflexionando sobre cómo podía equilibrar sus sentimientos con las expectativas que todos tenían de ella. Cada gesto de cuidado y cada mirada de Tallien le recordaban que la comprensión y el respeto mutuo podían superar cualquier desafío. Al avanzar la ceremonia, llegó el momento en que los jóvenes debían demostrar su madurez y responsabilidad. Ayoka se sintió observada mientras caminaba hacia el centro del círculo. Los ojos de la comunidad estaban puestos en ella, y cada paso le recordaba la importancia de actuar con conciencia y sabiduría. En ese instante, sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la intensidad de sus emociones. Sabía que Tallien estaba cerca, y que sus decisiones debían reflejar tanto su afecto como su respeto hacia las tradiciones. Cuando Ayoka se detuvo en el centro, un silencio respetuoso llenó el espacio. Los líderes de la comunidad le hicieron preguntas sobre sus aprendizajes, sus responsabilidades y sus sueños. Ayoka respondió con sinceridad y cuidado, demostrando la madurez que había cultivado a lo largo de los meses. Cada palabra fue medida, pero no carente de emoción. En su interior, sentía la tensión acumulada de todos sus sentimientos por Tallien, y supo que debía encontrar un momento adecuado para expresarlo sin comprometer la armonía de la comunidad. Después de responder, Ayoka miró a Tallien a la distancia. Sus ojos se encontraron y compartieron un instante de entendimiento profundo. Ayoka comprendió que no necesitaba palabras para transmitir lo que sentía. Cada gesto y cada mirada podían expresar su afecto de manera sutil y respetuosa. Sin embargo, la joven también sabía que había un momento en que debía ser más clara consigo misma y con él. El clímax de sus emociones no podía mantenerse oculto para siempre, y la ceremonia le ofrecía un espacio donde podía equilibrar sinceridad y prudencia. Durante la danza que siguió, Ayoka y Tallien se encontraron juntos, siguiendo los movimientos tradicionales, pero con una conexión especial que iba más allá del ritual. Sus manos se rozaban suavemente, y cada gesto estaba lleno de significado sin ser evidente para los demás. Ayoka sintió una oleada de emoción, pero también de control. Comprendió que podía demostrar afecto de manera sutil, sin romper las normas ni atraer comentarios negativos. Esta lección le mostró que la comunicación no siempre requiere palabras explícitas y que la intimidad emocional puede construirse a través de la atención y el cuidado mutuo. Al final de la ceremonia,
Los líderes se acercaron a Ayoka y Tayen para felicitarles por su madurez y responsabilidad. Les recordaron que el respeto y la paciencia eran las bases de cualquier vínculo sólido, y que los sentimientos podían expresarse de manera segura y armoniosa. Ayoka sintió un alivio profundo al escuchar estas palabras, porque significaban que su afecto por Tayen podía desarrollarse dentro de un marco respetuoso. Comprendió que el equilibrio entre emoción y prudencia no solo era posible, sino necesario para mantener la armonía y fortalecer su relación. En un momento de calma, cuando la mayoría de la comunidad estaba ocupada celebrando o conversando, Ayoka se acercó a Tayen. Sus ojos reflejaban la emoción y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Sin pronunciar la frase que había resonado en su mente durante semanas, compartió su afecto a través de una sonrisa, un gesto de mano y una mirada que transmitía todo lo que sentía. Tayen respondió con la misma atención y ternura, reafirmando que su vínculo era fuerte y que podían avanzar juntos con cuidado y respeto. Ayoka comprendió que el clímax no estaba en decir palabras arriesgadas, sino en demostrar afecto con responsabilidad. Su vínculo con Tayen había alcanzado un nivel de comprensión y confianza que trascendía las expectativas de la comunidad. Cada gesto, cada mirada, cada acción compartida se convirtió en un símbolo de madurez emocional y respeto mutuo. La joven aprendió que el amor verdadero no requiere prisa, sino atención, paciencia y consideración hacia los demás y hacia uno mismo. Mientras la ceremonia llegaba a su fin, Ayoka y Tayen se sentaron juntos en un lugar apartado, observando cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Hablaban de sueños, de la belleza del día y de las lecciones aprendidas. Ayoka sintió que su corazón estaba más tranquilo que nunca. Había enfrentado sus emociones, había demostrado afecto de manera responsable y había respetado la tradición. Cada desafío que había superado la había hecho más fuerte, más consciente de sí misma y más preparada para el futuro. Esa noche, cuando la comunidad se dispersó y las luces del fuego se apagaron lentamente, Ayoka reflexionó sobre lo que había sucedido. Comprendió que el clímax de su historia no estaba en un momento dramático o peligroso, sino en la forma en que había manejado sus emociones y sus relaciones. Había encontrado un equilibrio entre el deseo de estar cerca de Tayen y la necesidad de respetar la comunidad, y esta lección era más valiosa que cualquier reconocimiento externo. Su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza, porque sabía que podía construir una relación basada en confianza, cuidado y respeto mutuo. Ayoka también comprendió que los obstáculos que había enfrentado eran oportunidades disfrazadas. Cada mirada crítica, cada murmullo y cada prueba de paciencia le habían enseñado algo sobre sí misma, sobre Tayen y sobre la vida en su comunidad. Había aprendido que los desafíos no eran enemigos, sino maestros que le mostraban el camino hacia la madurez emocional y el equilibrio. Esta comprensión la llenó de confianza y la preparó para los momentos que aún estaban por venir, cuando tendría que tomar decisiones más profundas sobre su futuro y su identidad. Antes de dormir, Ayoka escribió mentalmente un pequeño diario de pensamientos, recordando cada gesto, cada palabra y cada emoción del día. Reflexionó sobre cómo podía continuar fortaleciendo su relación con Tayen sin apresurarse ni romper las normas. Comprendió que la verdadera cercanía no se mide por acciones impulsivas, sino por la constancia, la comprensión y la paciencia. Con esta certeza, cerró los ojos, sintiendo que había alcanzado un nuevo nivel de madurez y preparación para los desafíos que aún esperaban en su camino. Después de la gran ceremonia, la vida de Ayoka comenzó a retomar su ritmo habitual, pero con una sensación diferente en el corazón. La joven se sentía más segura, más consciente de sí misma y más capaz de tomar decisiones con claridad. Ya no se sentía atrapada entre el deseo y la tradición, sino que había aprendido a equilibrar ambas fuerzas, comprendiendo que cada emoción podía expresarse con cuidado, y que cada gesto podía ser una forma de amor respetuoso y sincero. Esta comprensión la llenaba de esperanza y le daba fuerza para enfrentar los días venideros. Ayoka continuó con sus responsabilidades diarias, pero ahora con una actitud distinta. Ayudaba a su madre con las tareas del hogar, recolectaba hierbas y agua, y asistía a los ancianos,
pero en cada acción llevaba consigo la conciencia de su crecimiento interior. Se había dado cuenta de que la madurez no solo se demostraba en ceremonias o pruebas, sino también en la manera de vivir día a día, con paciencia, respeto y atención a los detalles. Cada pequeño gesto, desde preparar la comida hasta organizar los materiales para los rituales, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su carácter y su confianza. La relación con Tayen también cambió. Ya no estaba marcada por la incertidumbre ni por el miedo de ser observados o criticados. Ambos jóvenes habían aprendido a comunicarse a través de gestos, miradas y palabras cuidadas, sin necesidad de apresurarse. Cada encuentro estaba lleno de respeto y consideración, y cada momento compartido reforzaba el vínculo que los unía. Ayoka comprendió que el afecto verdadero no necesita expresiones grandiosas, sino constancia, atención y cuidado. Esta lección la llenó de tranquilidad, porque sabía que su relación con Tayen podía crecer de manera sólida y segura. Con el tiempo, Ayoka también comenzó a observar cómo su comunidad respondía a los cambios que ella y otros jóvenes experimentaban. Notó que las miradas curiosas y los comentarios discretos disminuían, y que los adultos empezaban a reconocer la madurez y responsabilidad de los jóvenes que demostraban cuidado y respeto en sus relaciones. Esto le dio un sentido de pertenencia y aceptación, no solo como miembro de la comunidad, sino como alguien capaz de equilibrar sus emociones con la sabiduría de las tradiciones. La joven comprendió que el respeto y la comprensión mutua eran la clave para vivir en armonía con los demás. Una tarde, mientras caminaba con Tayen cerca del río, Ayoka reflexionó sobre todo lo que había aprendido desde aquel primer momento de duda y emoción. Recordó cómo había sentido miedo y ansiedad, cómo había deseado acercarse más a Tayen, y cómo había luchado por encontrar un equilibrio entre su corazón y las normas de la comunidad. Ahora comprendía que esos momentos difíciles habían sido fundamentales para su crecimiento. Cada desafío, cada obstáculo, y cada gesto de cuidado de Tayen habían contribuido a formar su confianza y su madurez emocional. Ayoka y Tayen se sentaron junto al río, observando cómo el agua reflejaba la luz del sol. Compartieron silencios llenos de significado y palabras que transmitían comprensión y cariño sin necesidad de exageraciones. Ayoka sintió que su vínculo con Tayen era más fuerte que nunca, construido sobre la base de la paciencia, la confianza y la sinceridad. Cada gesto, cada sonrisa y cada mirada reforzaban la seguridad de que podían enfrentar juntos cualquier desafío, sin perder su individualidad ni el respeto hacia la comunidad. A medida que pasaban los días, Ayoka comenzó a sentirse más conectada con su propia identidad. Comprendió que ser fiel a uno mismo no significa actuar impulsivamente, sino conocer y respetar las propias emociones mientras se mantiene la armonía con los demás. Su relación con Tayen era un reflejo de este equilibrio, podían estar cerca, compartir sus sentimientos y aprender juntos, siempre con cuidado y consideración. Esta comprensión le dio un sentido de libertad y autonomía que nunca antes había experimentado, porque ahora sabía que podía vivir sus emociones sin comprometer sus valores. La joven también notó que otros miembros de la comunidad empezaban a observar sus acciones con respeto. Las miradas de curiosidad se transformaron en reconocimiento, y los consejos sobre paciencia y responsabilidad se convirtieron en un recordatorio de que estaba creciendo de manera adecuada. Ayoka comprendió que la aceptación no se lograba ignorando las normas ni actuando de manera impulsiva, sino demostrando madurez, consideración y equilibrio. Este aprendizaje la llenó de orgullo y confianza, porque sabía que podía mantener su autenticidad mientras respetaba a los demás. Con el paso del tiempo, Ayoka y Tayen comenzaron a planear pequeños proyectos juntos, ayudar a los ancianos, organizar actividades para los jóvenes y aprender más sobre las tradiciones de su comunidad. Cada tarea compartida fortalecía su vínculo y les enseñaba a colaborar, a escuchar y a apoyarse mutuamente. Ayoka comprendió que la verdadera cercanía no se mide solo por los sentimientos, sino por la capacidad de trabajar juntos, resolver problemas y cuidar uno del otro con respeto y consideración. Esta lección era más valiosa que cualquier gesto romántico impulsivo, porque construía una relación sólida y duradera. Una noche,
mientras la comunidad descansaba, Ayoka reflexionó sobre la frase que había resonado en su mente durante tanto tiempo: si te complazco esta noche, ¿me harás tuya para siempre? Ahora entendía que no necesitaba decirla ni actuar impulsivamente para demostrar su afecto. El verdadero significado de sus palabras había cambiado, ya no se trataba de una promesa de cercanía inmediata, sino de un compromiso interno de ser fiel a sus emociones, de cuidar su corazón y de construir una relación basada en confianza y respeto. Esta comprensión la llenó de paz, porque finalmente había encontrado la manera de equilibrar su deseo con la prudencia. Al despertar cada mañana, Ayoka sentía que su mundo se había expandido. Había aprendido a escuchar a su corazón, a reconocer sus emociones y a actuar con responsabilidad. Cada gesto de afecto hacia Tayen, cada sonrisa compartida y cada conversación silenciosa fortalecía su vínculo, y al mismo tiempo le enseñaba que la paciencia y el respeto son fundamentales para cualquier relación duradera. La joven comprendió que el crecimiento personal no era un destino, sino un camino que debía recorrerse con atención y consideración, paso a paso. Ayoka también comenzó a compartir sus aprendizajes con otros jóvenes de la comunidad. Les hablaba sobre la importancia de conocer y respetar las propias emociones, de ser pacientes y de valorar la confianza mutua. Sus palabras no eran lecciones impuestas, sino reflexiones sinceras basadas en su propia experiencia. Al hacerlo, descubrió que podía influir positivamente en los demás, ayudándolos a encontrar un equilibrio similar entre sus sentimientos y la responsabilidad hacia la comunidad. Esta realización le dio un sentido de propósito y contribución que fortaleció aún más su carácter. Mientras el tiempo avanzaba, Ayoka y Tayen continuaron creciendo juntos, siempre atentos al respeto mutuo y a la armonía con su comunidad. Cada desafío que enfrentaban los hacía más fuertes, más conscientes de sí mismos y más capaces de enfrentar la vida con madurez. Ayoka comprendió que los obstáculos y los conflictos no eran enemigos, sino oportunidades para aprender y fortalecerse. Cada experiencia compartida con Tayen reforzaba su confianza, su afecto y su capacidad para equilibrar emociones y responsabilidades. Un día, mientras caminaban por un sendero del bosque, Tayen tomó la mano de Ayoka con suavidad. No era un gesto impulsivo ni apresurado, sino una expresión de confianza y cercanía. Ayoka sintió una calidez profunda en su corazón, y comprendió que el verdadero vínculo con Tayen se había consolidado a través de la paciencia, la comprensión y la atención mutua. Este momento reflejaba todo lo que habían aprendido juntos, que el amor y el afecto requieren cuidado, constancia y respeto, y que la cercanía emocional se construye a lo largo del tiempo. Ayoka también se dio cuenta de que su relación con la comunidad había cambiado. Ya no sentía presión constante ni miedo a ser juzgada, había ganado respeto y aceptación al demostrar su madurez y responsabilidad. La joven comprendió que la verdadera armonía no significa evitar los sentimientos, sino gestionarlos con cuidado y actuar con integridad. Esta lección le permitió vivir con libertad, sin dejar de ser parte de la comunidad que amaba y respetaba. Con cada día que pasaba, Ayoka se sentía más fuerte y consciente de sí misma. La joven había logrado equilibrar sus emociones, sus deseos y sus responsabilidades, aprendiendo a actuar con prudencia sin renunciar a su corazón. Su relación con Tayen se consolidaba como un vínculo basado en confianza, respeto y comprensión mutua, y ambos jóvenes descubrían que podían crecer juntos mientras mantenían la armonía con su entorno. Este equilibrio les brindaba seguridad y esperanza para el futuro. Finalmente, Ayoka comprendió que su viaje no había sido solo sobre el afecto hacia Tayen, sino sobre conocerse a sí misma y aprender a vivir con madurez, equilibrio y respeto. Cada desafío, cada obstáculo y cada momento de reflexión había sido una oportunidad para fortalecer su carácter y su corazón. Había aprendido a manejar la tensión entre sus deseos y las expectativas de la comunidad y a encontrar la manera de vivir sus emociones sin comprometer su identidad ni la armonía que valoraba profundamente. Esa noche, al acostarse bajo el cielo estrellado, Ayoka sintió una paz profunda. Había enfrentado sus emociones, aprendido a respetarse a sí misma y a los demás, y construido un vínculo sólido con Tayen.
Su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza, porque comprendía que el verdadero amor y la verdadera madurez no se miden por gestos impulsivos, sino por la constancia, la paciencia y la consideración. Ayoka cerró los ojos, sabiendo que estaba lista para cualquier desafío que la vida le presentara, confiada en su capacidad para mantener el equilibrio entre su corazón, sus deseos y la tradición.